Vivian. Ay, chula, ya despertaste. Hola. Tranquila. Tranquila, todo está bien, ¿eh? No puedo hablar. No, recuerda, nos dijeron que todavía no puede hablar. No te esfuerces, Lidia. Pues menos mal, ¿eh? Porque pues estás bien perica y se la vive hablando y diciendo de cosas. Tranquila, mi hijita chula. Vas a estar bien, ¿eh? Oiga, nos dijeron que un muchacho fue quien estuvo durante la primera reacción de Lidia. ¿Sí sabe quién es? ¿Sabe dónde está? Aquí tienes todas las transferencias. Ahora déjame sola. Quiero ver si logro pensar en mí un momento. Sí, doña. Gracias. Desde que me subí a ese avión rumbo a Madrid, yo sabía que estaba cometiendo un gran error. Y me dejé llevar por mis miedos y por mis inseguridades. Pero ahora estoy aquí porque vine a decirte que ya basta. Que voy a recuperar a Saúl. Ay, qué bueno que Lidia despertó. Puedo hablar mucho, pero pues sí. No, hay que darle tiempo. No, bueno, lo que pasa es que resultó ser una muchacha muy fuerte. Ay, siempre con esas ganas de chambear, con echarse el mundo al hombro, ¿no? Bueno, acabo de revisar a Lidia, está mucho mejor. Ay, qué bueno. Gracias, Adolfo. El que no está mucho mejor es usted, doctorcito. ¿No le parece que se tendría que ir a descansar? No. Y todos los pacientes que tengo, ahora no puedo. ¿Tú nunca descansas o qué? Mira, nos vamos a ir a tu consultorio directito y sin escalas porque tienes que descansar. Te lo dice la presidenta de los pacientes del doctor Adolfo Mendoza, porque hasta Saúl es miembro, ¿verdad? ¿Que se tiene que cuidar? Sí. Todos están de acuerdo, así que órale. Tú vales mucho y te tenemos que cuidar muy bien. La mera verdad, ese doctorcito es bien buena persona. Y a mí me gusta mucho para Mónica. Está re guapo. Discúlpeme, don Rafael, pero ya llevo un chorro de tiempo esperando y su secretaria ya se pasó a retirar. Lo que me pediste no es nada sencillo, Gabino, pero ya lo solucioné. Hablé con tu superior. Te van a suspender unos días, pero solo para cubrir las apariencias, nada más. Te sacaste la lotería. Por lo que le hiciste a ese doctor, podrían no solo destituirte, sino también llevarte a juicio y después a prisión. Sí, lo entiendo, señor. La verdad es que perdí el control y lo siento mucho. Digo, menos mal que mi declaración salvó a su hijo, ¿no? Y pues, yo pienso que me la debe. Ahora es al revés. Esa declaración te está salvando a ti. Elegiste el bando correcto, Gabino. Lópezito, este es el momento para atacar. Yo estoy organizando todo. No será fácil, compadre. Es David contra Goliat. Sí, siempre dicen lo mismo, pero la gente nunca recuerda quién fue que ganó esa pelea. Está bien. Gracias por estar pendiente. Luego te digo. Dale. Jimena, ¿por qué apareces por todas partes? Altagracia, pasa. Buenas noches, Saúl. ¿Qué hacías con esas fotos? Actualizando el álbum de tu vida con Jimena. Ella regresó y... Sí, ya lo sé. Veo que no me equivoqué. Entonces nuestra separación es definitiva. ¿Ya estás con ella? Nosotros con Jimena ya terminamos y tú lo sabes. Estoy enamorado de ti. ¿Y esta foto? Qué bien se ven juntos, ¿eh?
A ver, Jimena está en la foto y tú estás aquí presente. ¿Quieres que te muestre cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿Viste cómo se te quedó viendo Saúl cuando te fuiste con el doctor? Para mí que son celos, ¿eh? Ay, no inventes, mamá. ¿Cómo crees? Mónica. Ya supe que Lidia despertó. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no vas y se lo preguntas a una enfermera a ver si te deja pasar a A verla? ver, ya. ¿Vas a seguir con esa mala onda en un momento tan importante como este? Está bien, Mónica. Ya sé que tú sabes que te mentí. Y quieres saber qué secretos me cargo con alta gracia. Te voy a decir la verdad. Sí entiendo la diferencia entre esa foto y yo. Ahora falta que entiendas que no era necesario chantajear a Jimena para alejarla de mí. No te voy a negar que lo hice. Pero no es mi culpa si ella prefirió mi dinero y un cargo en el extranjero en lugar de quedarse y pelear por ti. Mira, a diferencia de Jimena, yo sí peleo por el hombre que amo. La última vez que nos vimos, dijiste que ya no querías verme. Bueno, ¿y qué quieres que te diga ahora? ¿Que lo intenté y que no pude? Que en cuanto supe que Jimena volvió, me llené de celos. Y por eso vine a buscarte. ¿Está bien, no sé? Sí. ¿Está bien? Me rindo. Me rindo, Saúl. No puedo estar sin ti. Saúl, ¿qué voy a hacer contigo? La gente que me rodea te detesta. Y tu familia no me soporta. No me voy a detener por los demás. Tenemos que buscar un lugar donde solamente estemos tú y yo. Nadie más. ¿Y qué te parece si comenzamos en mi cuarto? Adelante, Yesenia. Quiero que me digas toda la verdad de la doña y tú. Bueno, mínimo dime algo que yo no sepa. Ay, yo soy bien intuitiva. Y desde hoy en la mañana que te fuiste toda enojada cuando te dijimos tu papá y yo que estamos juntos, pues ya algo me olí. Pues sí. Mira, puede ser que tengas mucha intuición, ¿no? En todo lo que dices. Lo que dudo que tengas es honestidad. La neta, o sea, ¿de qué me sirve que me des tantas explicaciones, eh? Porque te las debo. Es cierto, soy la tía de Altagracia de Regina. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu sobrina Regina? Porque yo no le dije nada, ¿eh? O sea, ¿me vas a venir con otra mentira? Ya no quiero hablar contigo, neta, de esto porque ya, basta. De veras, que todo tiene una explicación. Pues lo mismo dije yo, pero si usted cayó fue por algo, ¿no? Pues sí, ese algo es un cuento un poquito largo. ¿A poco no quieres saber toda la verdad?
Pues igual te vas a enterar si es que la señora Regina no te fue con el chisme. Pues sí. Ahora trabajo para la doña. Mira, ella me ofreció pues una chamba bien pagada y pues sí acepté. Por eso estaba ahí en esa cena y te vi y te escuché. Me da mucha pena que te hayas enterado así, mijita. La verdad sí tienes razón en estar enojada conmigo. Porque tendría que habértelo dicho desde siempre, pero Pues no sí, podía, pero no no lo podía. hiciste, Yesenia. ¿Y cómo por qué, eh? Tú me dijiste que me querías como una hija. Pero el que quiere no traiciona, ¿eh? No, yo no te traicioné, Mónica. Yo nomás guardé la verdad para el momento justo. Ve, cuando tú llegaste a mi casa y vi que tenías tanta confianza con mi jefe, con un pasado que compartían y tanto misterio sin explicación, yo llegué a pensar que eras mi mamá. ¿O no? Y te lo pregunté. Ah, bueno, sí me lo preguntaste. Yo te dije que no, porque no lo soy. Pues ahí está. Y luego aquí en el hospital, cuando le dieron el balazo a Saúl, tú estabas ahí toda nerviosa y preocupada por la relación que yo tenía con la doña. ¿Y qué? Te viste bien lista y me sacaste mi verdad. Te conté que estaba como loca por Saúl. Seguramente sabías que ellos dos eran amantes y te burlaste de mí, Yesenia. No, al contrario. Mónica, yo siempre te quise proteger. ¿De qué? ¿O de quiénes? Lidia te vio discutiendo con Regina, ¿eh? ¿Y las dos qué? Pues negaron conocerse. Ella me dijo que era tu clienta y no, resulta que... Ahí está, es tu sobrina. Regina tampoco te puede decir la verdad. No te podía decir nada. Mira nomás. No me digas, ¿a poco Altagracia, la doña, le cerró la boca a dos mujeres hechas y derechas, eh? Por favor, Yesenia, no soy tonta. No me vas a decir que le tienes miedo, ¿no? Pues sí, mijita. Sí le tengo miedo. Altagracia es muy peligrosa. Ni Regina ni yo te dijimos que somos parientes porque Altagracia nos lo tenía prohibido. Bueno, tú estabas en la casa. Tú escuchaste con tus propios oídos. Ella me desprecia. Le da vergüenza decir que somos familia. A ver, entonces, ¿por qué decidiste enfrentarla, eh? ¿Cómo fuiste capaz de ir a su casa y decirle, pues, de sus cosas ahí enfrente a la gente que ni conoces, eh? Y a mí nunca me lo contaste. Por tu papá. Lo hice por tu papá. No necesito que nadie más haga nada por mí. Fue un error engañar a mi hija. Ahora Mónica no creerá nada de lo que le diga. Según lo que me dijo Yesenia, Mónica se queda muchas veces en el hospital cuidando a Lidia. Lázaro, por favor, si tú quieres ir ahora a la vecindad, corres el riesgo de encontrarte a ese hombre que mandó a Altagracia. Esto no puede ser, Felipe. No puedo volver al sitio donde vivo. Otra vez, Altagracia está gobernando mi vida. Y yo entiendo lo que dices porque me pasa exactamente lo mismo. Ahora estoy luchando con la desesperación de sentirme inútil. Ten cuidado. Ese fue su plan conmigo. Hacerme sentir que no valía nada. Pues conmigo está funcionando. Porque yo toda la vida me he dedicado a la política. Es lo único que sé hacer. Y ahora no sé qué demonios hacer. Cada noche tengo que luchar con todas mis fuerzas para no terminar borracho. Y así el amanecer llega más rápido. Sí, cada noche siento que va a ser eterna. Por eso necesito olvidarme de todo, desaparecer, escaparme. Sé muy bien de lo que hablas, pero tienes que luchar contra esa necesidad si no quieres terminar como yo. Tú todavía puedes salvarte, Felipe. A ver, Yesenia, ¿y ahora qué tiene que ver mi papá con Altagracia? Nada. Lo que te quiero decir es que él justamente no tiene nada que ver con mis broncas con Altagracia. ¿Y entonces por qué dices que lo enfrentaste por él? Porque Lázaro sabe desde siempre que soy tía de Altagracia. Que lo único que siento por ella es rabia, es dolor por el rechazo, por cómo me trató siempre. Él sabía que Altagracia me había prohibido decir la verdad y pues me guardó el secreto. ¿Y ahora sabe que fuiste a verla? ¿Sabe que cambiaste de opinión? Sí, porque antes éramos nomás amigos, éramos confidentes, pero ahora ya empezamos una relación porque nos amamos, Mona. Y precisamente por eso, porque ahorita le estoy dando chance al amor en mi vida, es que quise ya acabar con todos esos engaños. Por eso fui a esa casa. Y sí, llegué escandalosa, llegué retadora, pero pues porque así soy yo, pero no sirvió de nada porque Altagracia me corrió. No, pues yo tampoco eso vi porque ahora resulta que pues Regina también me corre a mí. Pues sí, anoche te sacó Regina, pero mañana te va a correr Altagracia. Porque así es mi sobrina.
Salte de esa casa, por favor, Mónica. ¿O qué? ¿A poco quieres chambear para alguien que desprecia su propia sangre?